La semana pasada, por cuestiones técnicas, no pudimos pasar toda la entrevista que teníamos preparada. Y en virtud de ser un tema importante, necesario, por supuesto, tremendamente y dolorosamente actual, nos pareció oportuno poder emitirlo hoy día de manera completa para que la puedan ver, podamos compartir luego impresiones en algún espacio sobre lo que está sucediendo. Y hablamos del conflicto que se sucede en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de fuerzas rusas hace ya varias semanas. Eh, por supuesto, no hay una guerra buena, no hay una guerra justa, y estas semanas en tiempo real hemos vivido el horror de un enfrentamiento que golpea de frente y descarnadamente a la población civil. El mundo, espectadores, gobiernos y organizaciones han naturalizado las masacres que se suceden casi a diario en Siria, en Yemen, en Somalia, en Palestina y en otras tantas zonas en conflicto que son olvidadas en el día a día. Esta guerra en Ucrania, esta invasión, que ya cuenta sus muertos por miles de civiles. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, de uno de los últimos datos, ha provocado ya el desplazamiento forzado de más de 3 millones de personas, quienes intentan cruzar principalmente la frontera hacia Polonia, para ahí dirigirse a otros lugares de Europa. En ese contexto, para miles de personas afroucranianas y residentes africanos en Ucrania, gran parte de ellos estudiantes, que forman algo así como el 20% de las y los estudiantes extranjeros en Ucrania, para ellos la crueldad del conflicto se ha multiplicado, si es posible, acaso, por supuesto. Sus posibilidades de escapar de la zona de conflicto se han enfrentado, además de la guerra en sí, a lo crudo que significa un conflicto armado, se ha enfrentado también a la xenofobia y al racismo de las fuerzas de seguridad ucranianas y de aquellas pertenecientes a los países que están recibiendo refugiados. Conversamos sobre este tema con el activista haitiano Jackson Jean, aquí amigo de la casa, amigo del proyecto Yo Migrante, quien tuvo la gentileza de compartirnos su visión respecto a esta situación que se sucede hoy día ahí en las puertas de Asia. Les invito a escuchar la conversación que tuvimos con Jackson Jean. Jackson, te saludo y te agradezco estar con nosotros aquí en Latinoamérica y en el proyecto Yo Migrante hoy. Y la idea, bueno, es conversar respecto a la situación de los y las ciudadanos africanos residentes en Ucrania a partir del conflicto que se vive desde finales de febrero último con la invasión de Rusia. Hemos sido testigos a través de las imágenes de la migración de refugiados saliendo de Ucrania. Hasta el momento creo que son más de 2 millones. De ellos hay un porcentaje de residentes africanos que han vivido una situación diferente a la que viven aquellas personas de origen ucraniano que intentan cruzar la frontera, principalmente a Polonia. El otro día publicaste una nota en el diario El Grito del Sur y me gustaría que conversáramos respecto a eso, darte la bienvenida y agradecerte, por supuesto, que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación. Primero, quiero saludar a los oyentes y además quiero comentar justamente, como dijiste, que la situación que está viviendo nuestros hermanos senegaleses en Ucrania es muy grave. Hasta la instancia más alta de África se pronunció sobre este tema, que es la Unión de los Estados Africanos para repudiar el tratamiento diferente y el racismo explícito que están viviendo tanto los compañeros senegaleses, así como nigerianos y otros de otros países.
Pero una cosa más que me llamó la atención es que Ucrania también cuenta con una población afrodescendiente, que son afroucranianos descendientes de padres africanos o personas de África subsahariana. Así que esto también no solamente debe preocuparnos como activista, militante por solo los africanos, sino también por las personas que son nativos ucranianos, pero que no pueden salir de la zona de guerra por el simple hecho de que son de color negro. Y el racismo allá es muy peligroso, como dijo una vez un referente por los derechos humanos. Y, uh-huh. No, adelante, por favor. Ok. Y otra cosa que quiero señalar es que también la denuncia no solo se pronuncia por los estados africanos, sino además hasta por India, por ejemplo, porque hay muchos estudiantes de India que estaban allá durante la resistencia entre Ucrania y Rusia. De hecho, muchos están atrapados porque según los criterios de salida de estas zonas, uno debe ser blanco, según lo que contó un estudiante nigeriano. Algunos hasta intentan subir, por ejemplo, colectivos, porque con el tren hay demasiada persona. Se aplica la misma situación, la misma condición, y observan otros estudiantes que hay personas de otros países que no son ucranianos, que han podido salir porque solamente son blancos, y eso es una situación muy preocupante. Sobre la frontera de Polonia pasa la misma cosa. Las autoridades poloneses no dejan entrar en sus países, mientras dejan a los demás personas que no sean negro o de origen africano entrar, y reciben un tratamiento totalmente diferente a las que nosotros estamos acostumbrados a ver por las personas de Siria, de Irak, de Palestina, etcétera. Y esto es claramente una de las pruebas que el racismo existe, y sus manifestaciones, pues, acontecimientos como guerra o conflictos entre países. Hay una situación que es, primero, ser relegados hacia atrás, digamos. Tu nota se titula "En las estaciones de tren en Kiev, los afros son los últimos en la fila", en alusión a una parte del relato de una estudiante nigeriana, si no me equivoco, que estaba tratando de salir de Ucrania. Está esa situación. En la salida, leí en otras notas ahí también que ha habido situaciones de violencia hacia ciudadanos africanos que están intentando salir, y que también luego tienen problemas al lograr ingresar, en el caso de Polonia, en los alojamientos que también están segregados, o sea, están limitados a las personas provenientes de Ucrania, ucranianos de la etnia, digamos, propia. Y entonces el periplo y el sufrimiento se extiende mucho más allá de solamente la posibilidad de salir, sino que también en la llegada o en parte de ese camino de huida. Sí, obviamente. Y cuando, por ejemplo, hacen las filas, y las guardias, según lo que contó algunos testigos, las guardias hacen pasar a los afrodescendientes en las últimas filas. Y con esta situación sabemos que no habrá solamente 100 o 200 personas, sino miles de personas. Según la ACNUR, ya hay 2 millones de refugiados en Europa. Imagínate, sobre 5.000, 10.000 personas, uno tiene que ser la última, y cada vez que se suma a otras personas blancas, usted debe pasar otra vez. No es muy diferente a la situación que ha vivido muchos afroamericanos en Estados Unidos, cuando
uno sube al colectivo, pero si hay un blanco hay que levantar para que el blanco se sienta. No es muy diferente. Y además, no quiero estar exagerado, pero parece más peligroso. Y además, el intendente de Kiev eh, avisó que cualquier persona que está en el país o digamos que está en la calle a ciertas horas, te van a considerar como enemigos y a esas personas que no han podido escapar de estas zonas están en un potencial situación de peligro. Hay que también contextualizar que Ucrania, más allá de que uno luego, quiera o no, tome partido no por, por alguno de los países en conflicto, pero Ucrania tiene una historia de racismo, no sé si como política de Estado, pero sí de base. El gobierno del presidente ucraniano tiene una pequeña base de ultraderecha que lo apoya. Ha habido diversas manifestaciones, o sea, no es una situación, lamentablemente, que se suceda a partir de este conflicto armado. Exacto, en los años anteriores hubo muchas marchas racistas en Ucrania, hasta algunos analistas política y periodística creen que Kiev, que es la capital de Ucrania, es la capital que concentra más personas tanto nacionalista así como racista. En algunas manifestaciones que recientemente habían hecho, creo que en 2018, hubo hasta las personas más ultraderecha y, y racista que han participado, que salen desde Italia, desde Alemania, para participar en estas marchas. Hubo también casos de violencias. Hay un informe de la OIM que observa que había 204 casos de racismo solo en 2011 y hubo más de 8 muertos por violencia racista, y tanto la comunidad árabe, la comunidad africano, así como judío, siguen víctimas de estas marchas. El Estado de Israel hasta no hace mucho tiempo publicó un informe para, digamos, relatar hechos donde las personas que son de la comunidad judía son víctimas de hechos de vandalismo, de actos de racismo y nazismo al mismo tiempo. Así que no es algo que debería sorprendernos, sino algo que debería exigirnos manifestar, repudiar y, digamos, visibilizar para que, digamos, se remedie a esta situación. Y también ahí los medios de comunicación, los tradicionales, los masivos, son partes, han sido cómplices a través del silencio, por un lado, a través de tomar parte por la misma Ucrania, y de manera explícita también en varias coberturas de medios de Estados Unidos, de medios europeos, con referencias explícitas a, no sé si llamarlo una racialización si se me permite llamarlo así, una racialización de la cobertura, digo, donde han marcado una diferencia entre los ciudadanos ucranianos, que son los visibles. Han señalado hay varias frases. La periodista mexicana residente en Argentina Cecilia González hizo hace unos días una recopilación de frases de periodistas que están haciendo la cobertura de este conflicto, donde establecen esa línea emotiva, porque son ciudadanos, personas de tez blanca, de ojos azules, parecidos a, digamos, desde el europeocentrismo, parecidos a ellos, y algunos incluso han hecho referencia directa a que no son ciudadanos provenientes de África, de Siria, de Afganistán. O sea, son otros refugiados, son unos refugiados que sí debieran, parece, tener la cobertura necesaria para poder visibilizar todo lo que le está sucediendo.
lo que observaste es real, donde varias periodistas de grandes cooperaciones mediáticas como Fox News, como NBC, han, han focalizado más sobre el color del piel de las personas. Es una especie, como diría, es una especie de empatía, pero racista, es decir, una empatía, digamos, seleccionada, una empatía hacia ciertos grupos que lamentablemente manifiesta y muy clara en los grandes medios, que lamentablemente tienen también muchos seguidores, ¿no? Porque estos medios monopolizan, digamos, los lectores, los usuarios, así que eso también es un aspecto muy importante que hay que prestar atención. Y también es un, digamos, un intento de naturalizar lo que está pasando en algunas zonas, como en Palestina, en Siria, en Irak. Es como si fuese normal, pero en Ucrania no debería pasar algo. Obvio que no debería pasar en Ucrania esto, pero tampoco debería pasar en Palestina, tampoco debería pasar en otra zona, porque donde civiles están muriendo no solamente de hambre, sino de guerra, de balas, de bombas. Son situaciones trágicas que cualquier ser humano debe lamentar, debe repudiar, no importa el color, la nacionalidad o la etnia de estas personas. Pero los medios en general, así que no nos sorprende por nada nosotros los activistas y lo que han reportado a Fox Magazine, a Fox News, porque no es por la primera vez, estos hechos están digamos, no es por la primera vez que estos periodistas están relatando o digamos están comportando así, pero en una situación parecido es muy lamentable que ni controlan. Creo que escuché uno de los periodistas y dijo que presta atención con lo que está diciendo, por lo menos en esta situación, diciendo además que prestas atención mientras diciendo algo tan racista, parece un poco más grave que lo que hemos creído. Una última cosa, aparte de lo que ha señalado, de lo que ha expresado la Unión Africana, según me decía, otros organismos están tomando cartas en el asunto respecto a la situación del... Es cierto que es una asociación de conflicto y complejísima, pero en particular están tomando alguna acción organismos internacionales respecto a la situación de estos ciudadanos afro-ucranianos y de los ciudadanos residentes africanos que están en Ucrania intentando salir. Algunas embajadas como la embajada de Nigeria, la embajada de Senegal, y están haciendo lo que están en sus alcance para que los estudiantes que están allá pueden evacuarse, y también hasta la embajada de, digamos, la jefatura de gabinete del primer ministro haitiano también anunció que más de 2.600 estudiantes ya están a punto de evacuarse hacia Polonia, hacia el ex territorio Yugoslavia, no me acuerdo el nombre actual. Así que hay algunos esfuerzos de la parte de los, digamos, estados a las cuales están pertenecidos los estudiantes. Sin embargo, no hay todavía decisiones, digamos, visibles o mediatizadas de parte de organismos como ACNUR, como la ONU, para también, digamos, contribuir en la evacuación de estas personas. Pero bueno, como dije recién, los medios de comunicaciones están no solamente monopolizando digamos, las informaciones, sino además están, digamos, agendándola, ¿no? Actualmente la única cosa que se habla es la evolución de la guerra Ucrania y Rusia,
y no prestan atención los medios los medios hegemónicos sobre la situación de algunos grupos sociales y grupos étnicos. Así que quizás es una de las razones por las cuales no sabemos todavía las informaciones o las decisiones de algunas instancias. Ojalá que estos organismos internacionales pueden esforzarse a que las víctimas no sean víctimas en función del color del piel, sino que remediar a que se termine estas situaciones para que todos, no importa la nacionalidad, la clase y el color, pueden estar a salvo y resolver este tema por una vez por todo. Bueno, aquí vamos a estar atentos ahí de cómo se desarrolla eso y vamos a estar dando cuenta de las acciones que se tomen al respecto, bueno, por supuesto con cada uno y cada una de los refugiados y en particular con aquellos que están siendo racializados, con aquellos que están siendo segregados por su origen, por su color de piel. Jackson, te quiero agradecer nuevamente estar acá en Yo Migrante, gracias por tu disponibilidad y bueno, como siempre, esta es tu casa para que nos visites cuando estimes conveniente. Así que muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también, Felipe. Es siempre un gusto estar con ustedes en esta emisión. Así que no sea la última vez, no será la última vez, sin duda. Así sea, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego.